vivir en el propósito de Dios. Hay dos cosas que lo sacan a una persona del propósito de Dios. ¿Y cuál es? Lugares y personas, ¿verdad? Recuerde bien eso. Y hemos estado hablando acerca de complacer a Dios, porque a veces siempre nosotros queremos complacernos de Dios o que Dios nos complazca a nosotros. Pero pocas veces se habla acerca de qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y si usted ve en la Biblia, hasta la Biblia, ¿verdad? Habla acerca de Deuteronomio 18 sobre lo que Dios exige. Miqueas también habla un poquito acerca de lo que Dios quiere, pero pocas veces se habla exactamente de lo que Dios quiere, que nosotros complazcamos a Dios. Y eso es exactamente mi intención, de que Dios se sienta complacido y que nosotros podamos ser aquella iglesia que complace el corazón de Dios. Juan 8:29, por favor. Juan 8:29. La Biblia dice que si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a la tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. La Biblia dice que si Dios se complace con nosotros y se agrada de nosotros, Él nos librará del maligno. La Biblia dice que si Dios se complace de nosotros, nos va a dar sabiduría, conocimiento y gozo. La Biblia dice que vamos a tener puertas abiertas, cielos abiertos, para que la gloria de Dios hace de nosotros en porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago ¿qué? Vamos a leer al contar 3, 1, 2 y 3. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Diga, yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Difícil, ¿verdad? Esa declaración, pero es una declaración de Jesucristo. Yo hago siempre lo que le agrada. Y la segunda cosa, que es el día de hoy que vamos a ver que hay que hacer para agradarle a Dios, está en este marco: hacer siempre lo que le agrada a Dios. En una sola palabra se llama ¿cómo? Obedecer a Dios. Obediencia. Diga obediencia. Se dice fácil, ¿sí o no? Obediencia. Y le voy a decir, durante esta hora le voy a decir, no sé si unas 200 veces la palabra obediencia, pero se dice fácil, pero vamos a ver si en la realidad es fácil. ¿Qué es la obediencia? Obediencia a Dios, delante de Dios, es hacer su voluntad, lo que dice la palabra de Dios. La palabra obediencia en el Antiguo Testamento viene de una palabra hebrea que es shamá, que significa oír inteligentemente. ¿Qué significa? Inteligentemente, porque hay personas que oyen, pero que no oyen con inteligencia. Hay personas que escuchan, pero no me están escuchando. Hay personas que mientras están aquí, están pensando ya sobre qué van a hacer saliendo de aquí, ¿verdad? Así que le traigo su mente hacia acá de una vez. Tiene que oír inteligentemente. Dile a tu lado, oye inteligentemente, díselo. ¿Oír qué? Inteligentemente. ¿Qué más significa? También significa atender. Significa conceder. Esta palabrita es preciosa. Conceder. Ser obediente significa conceder. Wow. Y por último, escuchar, que ya se lo he dicho. Entonces, la persona que es obediente escucha inteligentemente y concede lo que escucha. ¿Sí? Escucha y concede lo que escucha. Cuando una persona es obediente, escucha algo y lo hace. Mire lo que pasa, la Biblia habla acerca de dos hijos, de un padre, que el padre le dijo a los dos hijos. Al uno le dijo, oye, ¿me acompañas al campo a hacer las cosas? Y él dijo, claro, padre, contigo voy. Y fue donde el menor, y el menor le dijo, no, padre, no quiero ir hoy. Pero dice que el segundo, el menor, que le dijo, no quiero, fue. Y el que le había dicho, sí voy, no fue. ¿Quién cumplió la voluntad de Dios? ¿El que dijo o el que la hizo? Entonces hay personas que dicen, hermano, y yo he visto personas durante todo el ministerio, Señor, aquí estoy, toda mi vida, tú eres lo que más amo, Padre, aquí estoy. Pero después de eso, Dios les dice algo y no lo hacen. ¿Ha visto usted personas así?
Oye, hermano, yo casi me convierto en una persona así. Una ocasión yo le dije: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, envíame a predicar al mundo donde tú quieras. Y cuando Dios me dijo: anda, yo dije: Señor, a todo lado menos ahí. Porque así somos los hombres. Hasta lloramos, hermano, y buscamos así, ¿verdad? Salen las lágrimas delante del Señor. Aquí estoy. Y cuando Dios nos dice algo, ya no queremos hacerlo. Entonces, obediente no es solamente el que escucha, sino el que escucha y concede la petición de Dios. Suena feo petición de Dios, porque realmente son mandatos. Dios no pide, Dios manda. Pero para que usted me entienda y para dejarlo suave el asunto, entonces, oír inteligentemente es el momento donde Dios le dice algo. Dios habla a través de su palabra y usted concede eso que Dios dijo. Ahí usted es ¿qué? Obediente. Desobediencia en la Biblia es igual a rebeldía, no hacer la voluntad de Dios. Y usted sabe que el reino de Dios se sujeta o se mantiene por obediencia a Dios, y el reino de Satanás se mantiene por la rebeldía. Son principios totalmente diferentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué es la desobediencia? El rechazo de la legítima autoridad que tiene Dios para pedirnos hacer algo en nuestras vidas. Porque estoy hablando con gente que ama a Dios aquí, amén. Entonces, si una persona ama a Dios y Dios le dice algo y no lo quiere hacer, de eso se llama desobediencia. Ahora, Hebreos capítulo 10, versículo 5 hasta el 7, búsquelo por favor y léalo, yo se lo voy a leer. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Wow. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. ¿Quién habla? Jesucristo. La Biblia habla acerca de que el hombre, escúchame bien esto, hermano, el hombre por naturaleza es desobediente. Esa es su naturaleza. La naturaleza del hombre no es la obediencia. Eso lo perdió juntamente con Adán. Cuando Adán pecó y falló a Dios, dice la Biblia que en ese entonces Dios lo sacó. Perdió esa imagen que Dios le había entregado, y a partir de ahí comenzó la desobediencia del hombre. Y si usted ha escuchado acerca del pecado original, el pecado original no es tener relaciones sexuales con la esposa, darnos de nuestra miseria. Así es que se fueron bajando los dos. Y mientras bajaban ya comenzó a aclarar la mañana. Llegaron ya de mañana al valle. Y cuando llegaron al valle, el uno le dijo al otro: oye, tengo curiosidad realmente, ¿por qué cogiste esas piedras? Y le dice: espérate para ver lo que cogí. Y cuando abre su mochila, eran diamantes. Oye, hermano, ¿cuántas veces cuando tú no entiendes a Dios que te diga algo y lo dejas de hacer, estás perdiéndote una gran bendición de parte de Dios? Voy a decirte algo aquí. A veces las personas que no conocen a Dios, a un obediente lo pueden ver hasta como un loco. A veces, hermano, la gente que no conoce a Dios nos dice: esa gente está loca. No nos pueden ver de otra manera. Porque para conocer a Dios y para hacer su voluntad, realmente, hermano, hay que estar a veces en contrasentido cuando Dios dice algo. Oye, hermano, hay personas que debieron estar locas para desobedecer a Dios, definitivamente. Moisés tuvo que haber estado loco para sacar 2 o 3 millones de personas al desierto, ¿o no? Te voy a decir unos cálculos que hay. Según el cuartel general de Estados Unidos, dice que Moisés tuvo que haber necesitado para 2 o 3 millones de personas 1.500 toneladas de comida cada día. 1.500 toneladas diarias para dar de comer a esa gente. Imagínense ustedes, son 2 trenes de carga de 1 milla de largo cada uno. Además, ellos necesitaban cocinar. ¿Y con qué cocinaban? Madera. 4.000 toneladas de madera diarias. Wow, ¿qué tal? Estaba loco este tipo. Necesitaban 40 millones de litros de agua cada día. ¿Sabes cuál es el problema de la gente? Nuestro orgullo. Porque nosotros queremos estar en control de todo para hacer la voluntad de Dios. Si tú pierdes el control,
entonces ya no quieres hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios te pide algo y ¿qué haces tú? Sacas la calculadora. No me alcanza el tiempo, no puedo hacerlo. No, esto está muy difícil. Y comenzamos a calcular todo. Y no estoy hablando del aspecto económico, estoy hablando de tiempo, de esfuerzo. Comenzamos a ver todo lo lógico. Entonces entra nuestro orgullo. No se puede, hay que ser inteligentes. Inteligentes, los más inteligentes a veces son los más desobedientes. Solamente la gente sabia son los obedientes. Porque inteligentes hay muchos, sabios unos pocos. Wow. Debo seguir. ¿Qué te hace perder de hacer la voluntad de Dios? Primero, ¿qué? Orgullo. Segundo, anota ahí. ¿Sabes qué te hace perder de hacer la voluntad de Dios? Te hace desobediente. La religiosidad. La religiosidad es uno de los mayores problemas que tiene la gente el día de hoy para obedecer a Dios. Cuando hablo de religiosidad no estoy hablando de tu relación con Dios. Estoy hablando exactamente más bien de las cosas que están alrededor de todo eso. En la Biblia, si tenemos que hablar de desobediencia, tenemos que hablar de un hombre llamado Saúl. Saúl es un hombre que desobedece a Dios varias veces. La primera vez que desobedece está en 1 Samuel capítulo 13. Siempre hablamos de 1 Samuel capítulo 15, pero la primera vez 1 Samuel capítulo 13. Y te digo cuál fue su desobediencia. Ellos iban a tener una guerra. Y en medio de la guerra, Dios le dijo a través del profeta: Saúl, por favor, espera que yo llegue para sacrificar al séptimo día. Y dice la Biblia que como el profeta no llegaba, Saúl se desesperó. ¿Y qué hizo? Sacrificó. Y cuando sacrificó, dice la palabra del Señor que llegó, justamente estaba acabando de sacrificar y el profeta que estaba llegando. Y cuando llega le dice: Saúl, ¿qué hiciste? Es que él dice: tuve miedo porque el pueblo comenzó a desertarse, comenzó a irse de aquí, y mientras no sacrificaban ellos no peleaban. ¿Qué tenía en su mente el pueblo? Religiosidad. Y la segunda ocasión, 1 Samuel capítulo 15, Dios le dice: mata a los amalecitas, a todos, hombres, mujeres, niños, embarazadas, al rey. Mata a los animales, no los quiero ni ver ni a los animales. ¿Y qué hace Saúl? Lo deja vivo al rey Agag y a los animales. Y cuando llega Samuel, le dice: Saúl, ¿qué hiciste? He cumplido la palabra de Jehová. Le dice: ¿qué son esos animales que escucho atrás? Es que el pueblo tomó. ¿Para qué? Para sacrificar a Jehová. Las dos ocasiones, escúcheme, la gente pensó que era más importante el sacrificio que la obediencia. Religiosidad, viene el momento donde tus acciones no se basan en obediencia, sino se basan en ritos, en actos. Te los voy a poner un ejemplo aquí. Cuando una persona pide a Dios, pero no ha cumplido la palabra de Dios, dice Proverbios que aquellos que apartan su oído para no oír la ley de Jehová, hasta sus oraciones son abominables. El ejemplo claro bíblico está en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 7 y 8. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y qué hay que hacer con ellas? Tratadlas como vaso, ¿qué? Más frágil, dice. Porque los hombres somos vaso frágil. Por si acaso. Las mujeres son más frágil. Sí, delante de Dios. Porque algunas personas piensan que los hombres son así duros. No. Los hombres duros son los que más suaves son. Delante de Dios. Escúchame. Tratad a vuestras mujeres como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que una persona va delante de Dios y va delante del Señor ungido. Aquí estoy, Padre, te vengo a orar, te vengo a bendecir. Pero acabó de decirle a su esposa hasta de qué se iba a morir. La comparó con su suegra.
igualita tu mamá, tu familia es así y no sé qué y esto y lo otro. Y después va a orar al Señor: Señor, aquí estoy buscando, tú sabes que siempre te busco. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué va a pasar con su oración? Es decir, que para orar, ¿qué tienes que hacer primero? Obedecer. Entonces tú dices: pastor, estoy metido en un ayuno 40 días y 40 noches. Siento la presencia, ¿verdad? Y te mueves y te tiemblas y hablas en lenguas. Pero ¿de qué te sirve si vienes peleándote con tu esposa? Escúchame. La palabra que Dios más quiere en este mundo se llama obediencia. Y cuando una persona solo ora y no ha obedecido, cuando una persona ayuna y no ha obedecido, trae sus diezmos, sus ofrendas y no ha obedecido, tiene un problema con Dios todavía. Porque la obediencia es más importante que todos tus sacrificios. Más importante. ¿No le dijo así Samuel a Saúl? ¿Qué le dijo? Que Dios, ¿qué es lo que amaba, hermano? ¿Los sacrificios? ¿El orgullo? ¿La religiosidad? Y, muy bien, el temor o el miedo. Mi querido hermano, si necesitamos entonces ser obedientes definitivamente delante de Dios, debemos quitar esas tres cosas de nuestra vida. Porque cuando una persona desobedece, pierde tres cosas también. Cuando una persona se vuelve desobediente, pierde tres cosas. Aprende esto. Primero, pierde la sensibilidad delante de Dios. El apóstol Pablo dijo que las personas que son desobedientes a Él y que viven pecando, llegan a tener un corazón cauterizado. ¿Qué significa eso? Para que usted me entienda, su corazón va a ser de piedra. Su corazón va a ser un corazón que tiene un callo. Cauterizar. Cuando una persona desobedece a Dios, ¿sabes qué es lo que pasa? Su corazón comienza a ser insensible. Ya no es la misma persona. El día de hoy hay un montón, hermano, de filosofías. Hay una que es muy peligrosa, llamada nueva era o metafísica o lo que usted quiera decir, le da lo mismo. Y la nueva era tiene un sinnúmero de ramas que a veces es, hermano, hasta infinito. Cada día se conoce algo más. Y a ellos les enseñan una cosa: a ser insensibles, a que tu alma no diga nada al respecto, a que si el alma no te dice nada, entonces tú estás bien. La insensibilidad es un factor terrible para desobedecer a Dios. Zacarías capítulo 7, versículo 12, habla acerca de este pueblo, de ese pueblo endurecido. Dice: endurecieron su corazón como diamante para no oír la voz de Dios. ¿Qué les pasó con su corazón? Se puso un corazón duro. No quería escuchar la voz de Dios, porque la desobediencia, eso es lo que hace. Cuando una persona es desobediente y no se arrepiente, su corazón se vuelve duro. Mira, mi hermano, hoy la sociedad se está volviendo dura, porque se está volviendo una sociedad que no reconoce su pecado por su propio orgullo, tratando de ser su propio Dios. La gente no quiere casarse el día de hoy, quiere vivir junta, unida, sencillamente diciendo ¿qué? Yo así estoy bien. Si tú me aceptas y nos unimos, no hay problema. Mi querido hermano, eso es endurecimiento. Oh, los homosexuales, por supuesto. Eso se llama endurecimiento. Hay cosas que endurecen el corazón de una persona más que otras. Aquellas cosas que son más repetitivas, como estaba en Jerusalén. El pueblo judío no tiene 10 templos, 50 templos, tiene un solo templo, ¿verdad? Y que está en Jerusalén. Bueno, ahorita está destruido y encima una mezquita. Pero ese era el lugar de adoración. Toda la gente tenía que venir a adorar a Jerusalén. Y lo que entendió Jeroboam, dijo: wow, ¿y ahora qué hago? El problema está en que el templo está allá en Jerusalén y allá está Roboam. No puedo hacer adorar al pueblo allá. Ah, ya sé, voy a hacer un altar en este lugar. ¿Para qué? Para que el pueblo no vaya a adorar. Porque Roboam y Satanás sabe, Jeroboam sabe que si el pueblo no adora, ¿sabes qué pasa? Pierde su relación con Dios. Es otro tema, pero te lo dejo de gratis esa. Y dice la palabra de Dios que él hizo un altar y Dios le dio la palabra al profeta joven y le dijo: anda allá donde Jeroboam
y habla al altar, contra el altar, y le dice: altar, de aquí a un tiempo nacerá de la tribu de Judá, lógicamente de la raíz de David, un hombre llamado Josías. Y ese Josías en este altar sacrificará hombres, huesos humanos. Aquí serán quemados. Y para que vean que esto es cierto, la señal es que el altar se quebrará. ¿Y sabes qué pasó con el altar? ¡Pum! Se quebró. Y Jeroboam se asustó y estaba ahí diciendo: wow, ¿qué pasó? Cojan a ese profeta, agárrenlo. Y cuando él alzó su mano contra el profeta, dice que su mano se le secó. Y se quedó su mano seca, extendida. Escúchame con atención lo que te voy a decir. No es ni la primera vez ni la última que nos vaya a pasar algo así. En Macarayo tuve un brujo que ministrar, porque el brujo me dijo: ¿saben qué? Le he estado haciendo brujería todo este último año. Me pagaron para hacerle brujería, para que se vaya de aquí. Usted no se ha ido y está sanito, porque tenía usted que enfermarse por lo menos. No, delante de Dios. Y le dije: ¿quién le pagó? Ya me dio el nombre de la persona que le pagó. Y quiero decirle, dice: yo soy brujo, yo sé en qué mundo estoy. Así me lo dijo, yo sé. Y él escuchó la palabra de Dios, se convirtió y después lo ministramos. Y el hombre fue libre porque estaba lleno de demonios el tipo. No era un brujo de esos que andan sacándole plata, era un brujo en verdad que sabía de qué reino era. Eso a mí no me asusta ya. Pero la gente anda hoy, el día de hoy, hermano, con miedo de todo. ¡Ay, mi esposo! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mi economía! ¡Ay, mi negocio! ¡Ay, mi ministerio! ¡Ay, no sé qué! ¿Por qué? Porque están en desobediencia. Porque si tú estás en desobediencia, Dios te va a respaldar y te va a proteger. Entonces, mira lo que te quiero enseñar. Te quiero recordar, porque ya te lo he enseñado. Corintios capítulo 10, léelo en tu casa, del capítulo 10, versículo 3 al 7, segunda de Corintios. Dice la palabra del Señor que no tenemos lucha contra sangre ni carne, que nuestras almas no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y dice los versículos siguientes que cuando una persona anda en obediencia puede castigar desobediencia. ¿Cuál castiga desobediencia? El que anda en ¿qué? En obediencia. ¿Qué significa eso? Significa que si tú eres obediente a Dios, solo la obediencia a Dios puede castigar la desobediencia del mundo. Te lo explico fácilmente. Si tú estás con una persona que es desobediente a Dios, esa persona tiene las puertas abiertas para que Satanás haga todo. Pero, es más, esa persona tiene que sujetarse a ti por la obediencia a Cristo. ¿Sí me entendieron? A ver, los repito. Entonces, la idea es esta. Solo la obediencia, dice Corintios 10, de versículo 3 en adelante, castiga desobediencia. Te lo pongo un ejemplo en tu familia. Tú le dices a tu hijo: hijo, ¿cómo es posible que tú vengas borracho a casa? Y el hijo te dice: papito, si tú llegaste el viernes borracho. ¿Cómo la desobediencia castiga desobediencia? ¿Qué tiene que castigar la desobediencia? La obediencia. La obediencia expone la desobediencia de los demás, y la desobediencia lo que hace es someterse al que es obediente. ¿Cómo le digo yo a usted, mi querido hermano? Efesios capítulo 6, cuando habla acerca de la armadura de Dios, lo sabemos todos los versículos, todos. El versículo 12 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo 1, ¿qué dice? El versículo 2 de Efesios 6, ¿qué dice? Búsquelo en su casa. ¿Y de qué habla? Obediencia. Obediencia a los padres, obediencia de los esposos, obediencia de los siervos. Y después dice: por lo demás. Es decir, que tú escúchame hermano, no te atrevas a ir a pelear contra la desobediencia del mundo y de Satanás si tú no has aprendido obediencia. Te van a destruir.
Este profeta joven, el sacrificio que puedas hacer delante de Dios, aunque le digas esto es para Dios, no te servirá. Si algo clama a Dios desde el cielo, mi querido hermano, se resume en esa sola palabra. La obediencia es la base. De ahí haz todo lo demás. Oración, ayuno, intercesión, avivamiento, la gloria de Dios y todo lo que quieras. Si no lo haces así, todo va a ser un castillo de naipes que están en el mismo aire y se te van a volver a caer. Éxito no es exactamente conseguir todo lo que quieras. Éxito es obedecer a Dios en todo. Muéstrame una persona obediente y te voy a mostrar una persona exitosa delante de Dios. Que Dios respire así. Wow. El que agrada a mi alma está ahí abajo. Me quiere obedecer. Años atrás, predicando en una iglesia muy grande en el país de mi esposa, en Costa Rica, Dios me dio una palabra. Y a veces cuando Dios te da una palabra y la palabra es demasiado dura, tú lo piensas. Pero ya había avanzado bastante. Prediqué y cuando Dios me dio la palabra, el momento que estábamos orando, solté la palabra. Es un pastor, actualmente es un pastor muy reconocido en el país todavía. Y solté la palabra y dije, Señor, ayúdame, porque yo sé que aquí me van a sacar. Voy a tener que salir como Jesucristo, ¿verdad? Me iban a querer tirar del monte. Y cuando di la palabra, yo supe que era cierta, era de Dios. El pastor me fue a dejar hasta donde yo estaba, en la casa de mis suegros, y no me cruzó palabra. Era demasiado duro. Pero ¿sabes qué? Lo que yo entendí era dos cosas. Dios estaba tanto hablándome a mí para ver hasta dónde llega mi obediencia. Y yo se la dije. Pero después me enteré de algo, que él obedeció y fue obediente a lo que Dios le dijo. Y ¿sabes qué? El ministerio de él ha repuntado de una manera extraordinaria. No sabes cuántas iglesias el Señor les ha dado. No sabes el crecimiento que han tenido. Obediencia es necesario. Todos nosotros podemos fallar, pero lo que no puedes hacer, hermano, y dejarte es pasar de arrepentirte y de obedecer nuevamente a Dios. Quisiera emocionarte más con esto, pero no lo puedo hacer. Lo único que tengo que decirte es que la obediencia genera bendición generacional. Por la obediencia de David, dice la palabra del Señor que Dios le dijo a David que de su generación, de su linaje iba a nacer el Mesías. Por la desobediencia de Ezequías, le dijo Dios a Ezequías, tus generaciones van a ser golpeadas y van a venir guerra y espada contra ellas. Por la obediencia de un hombre llamado Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por la desobediencia de un ser religioso en el cielo llamado Lucifer, comenzó exactamente toda la maldad que tú conoces en este mundo. La Biblia dice que si escuchas mis palabras y las obedeces, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Pero también dice el versículo 15 de Deuteronomio 28, que si dejas de poner por obra las palabras de Dios, entonces vendrá sobre tu vida. ¿Sabes qué? Todas las maldiciones. Maldito serás en la ciudad y en el campo, al entrar y al salir. Dice, te casarás con una mujer y otro se acostará con ella. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice, palparás a mediodía, tendrás oscuridad, te robarán, vivirás del mal ajeno, tendrás tisis, estarás enfermo. El principio de la obediencia, hermano, está en todo. Durante 3 ocasiones en mi vida, Dios me ha pedido que le entregara todo lo que he tenido, hermano. Y le soy sincero, las 3 ocasiones le he entregado cuando Dios me lo dijo. Y no puedo quejarme hasta el día de hoy. Cada vez que Dios me ha pedido algo y se lo ha dado, nunca me da lo mismo, siempre me lo da aumentado. Yo te voy a compartir algo tal vez uno de estos días, de lo que Dios hace cuando una persona entrega todo a Dios, entonces Dios se entrega todo por ti. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran y tienen poco a aquellos que le tienen en poco.
Por cuanto tuviste en poco la palabra de Dios para ti, dice el Señor, a Saúl así le dijo, ¿verdad? Tú has sido desechado. No te dejes que Dios te deseche. Vive en obediencia. Si has estado viviendo en desobediencia en tu vida espiritual, en tu familia, si estás viviendo en desobediencia en tu área económica, en tu área ministerial, es el tiempo de volverse a Dios y decirle, Señor, perdóname. Quiero pensar que tú eres más sabio que mí. Si la palabra de Dios dice algo, lo voy a cumplir, porque eso sí es sabiduría. Lo que tú piensas o lo que tú crees o la lógica que estás llevando adelante te van a llevar a una destrucción eterna, hermano. Ponte en pie, por favor. Cierra tus ojos delante del Señor. Voy a pedirle por favor a los muchachos que les ayuden. Levanta tus manos delante del Señor un momento. Padre, yo sé en esta hora que si queremos agradarte a ti, una cosa tenemos que hacer. Hacer lo que tu palabra dice. Jesucristo, tú mismo dijiste en tu palabra